Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. En esta parte nos acompaña la doctora Aribel Contreras Suárez, analista de asuntos globales. Aribel, un gusto saludarte. Al contrario, Trina, el gusto es mío. Muchísimas gracias, Aribel. Bueno, queríamos conversar contigo, analizar y profundizar un poco más en lo que ha sido esta visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a México, un poco sorpresiva y además entendiendo los lazos ideológicos que hay entre las partes y también en el contexto de la próxima llegada o el retorno nuevamente de Donald Trump a la Casa Blanca. Así es, Trina, México y Colombia llevan prácticamente 203 años de relaciones diplomáticas, derivado a que Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer la independencia de México. Y pues en esta coyuntura actual hay muchos temas compartidos en la agenda. Por un lado, pues la inversión extranjera que México tiene en Colombia es bastante intensa. Y en el ámbito del comercio exterior, pues hay una gran cantidad de comercio derivado a este acuerdo que inició trilateral y que después se hizo bilateral. Vemos también que uno de los temas más importantes para Colombia y México ante la próxima llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pues es sumar esfuerzos en el ámbito de la migración. Y también uno de los temas que se abordaron era cómo es que el gobierno mexicano tiene que fungir en abrir estos canales de comunicación a los migrantes colombianos que ingresan a México. No es un secreto que lamentablemente por parte de las autoridades migratorias en México, varios colombianos han recibido atropellos, maltratos, incomunicación con las autoridades colombianas en México, porque ha habido un cerco de otorgamiento a visas colombianos. Entonces, es muy complicado el tema, no nada más frente a Washington, sino también el tema de los colombianos cuando van a la sección consular de nuestra embajada en Bogotá para pedir una visa, porque se niegan muchas. Y otro tema importante también que se abordó es que actualmente no hay un embajador de Colombia en México. El anterior, que era el embajador Moisés en INCO, pues fue regresado a su país, ya que, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, no contaba con los requisitos mínimos para poder ser un representante. Y esto es cierto, ya que este personaje no contaba con una licenciatura. Así que la embajada está acéfala y el presidente Petro ha decidido, en esta concordancia de ideología política con México, pues va a poner a la venta la embajada de Colombia en México, porque él dice que es demasiado ostentosa. Sin embargo, me parece que aquí hay un doble discurso, porque la parte de la ostentabilidad o la parte de las representaciones de cualquier país en el exterior, pues son eso, son unas embajadas, representan y son grandes, son lujosas. Entonces, pues este tema me parece que es más un tema de agenda doméstica para el presidente Petro, más que tenga que ver con algo relacionado a la relación con México. Aribel, también han destacado, por supuesto, el fortalecimiento de sus relaciones, pero no solo eso, también han hablado de la región como tal. Por ejemplo, se respaldó la visión de extender el TEMEC a los países de Latinoamérica. No solo eso, sino también hablaron de la CELAC, cuya presidencia actualmente ostenta Honduras y que va a pasar, por cierto, a Colombia el próximo año. Y Petro, por ejemplo, dice que podría ser una plataforma para impulsar la visión de integración económica y política en América Latina. Hablando del TEMEC, la mandataria Claudia Sheinbaum decía que podría convertirse el continente en una potencia económica. ¿Podría ser esto posible? Pues mira, como buena intención suena muy romántico, pero en la práctica esto está muy lejos de poder materializarse. Hay una gran asimetría entre todos los países de la región de América Latina y el Caribe. Y aunque Colombia es muy activo en acuerdos comerciales, como también es México, es muy lejano la probabilidad de que esta visión que vino desde 1994, desde Washington, de hacer un área de libre comercio de las Américas, se pueda en realidad cristalizar. México tendrá que enfrentar sus propias batallas con la revisión del TEMEC, que concluirá en el año 2026, y toda la región pues enfrenta sus propias problemáticas.
es muy bonito y esperanzador hablar de una integración regional, pero la realidad nos dice que es muy complicado. La idiosincrasia, la ideologización de la política exterior y política comercial de los gobiernos impiden que en verdad se pueda sumar y avanzar como un bloque. Entonces, creo yo que es muy bueno que se tenga este tipo de visitas y de diálogo, pero yo creo que se tiene que aterrizar más a propuestas concretas. ¿Por qué hablar de la CELAC si existe el mecanismo de la Alianza del Pacífico donde México y Colombia coinciden junto con Perú y con Chile? Pues bueno, lamentablemente la relación entre México y Perú ha impedido que este mecanismo pueda avanzar. Entonces, pero es mucho más fácil avanzar como un pequeño grupo, donde por cierto, pues ya estos días también se anunció el ingreso de Costa Rica, que hablar de la CELAC, que se ha convertido en un intento de choque de trenes hacia la OEA, la Organización de Estados Americanos, por el liderazgo que ha asumido Estados Unidos desde su creación. Entonces estaremos viendo que a veces es tan fuerte la ideología en ciertos espacios, ciertos países y ciertos foros, que se pierde la perspectiva de lo que en realidad se busca, que es fortalecer toda la región en el ámbito político, económico y social. México y Colombia también coinciden en el proyecto Mesoamérica, un esfuerzo que agrupa también a 11 países y también se ha esfumado. Entonces vemos que hay muchos mecanismos y muchos acuerdos regionales, pero también bilaterales entre México y Colombia, y a veces estos se diluyen porque se contrapone, porque primero los gobiernos hablan de cuestiones de gobiernos de izquierda, de unificar esta ideología antes que pensar en una visión de Estado. Entonces, esto es cuando se refuerza lo que yo digo de que a veces hay muchos sueños muy románticos, pero que se puedan concretar, esto es lo difícil. Sí, durante el encuentro también se habló de que la izquierda tenía que hacer más en cuanto a la importancia y la unidad que tenían que tener la izquierda en cuanto a asuntos globales, y por eso también le quería preguntar con respecto a eso, las ideologías, que más allá se vuelve a destacar la amistad entre ambos líderes que además participaron juntos en la guerrilla del M-19 y siempre lo recuerdan incluso ellos mismos en cada encuentro. Bueno, de hecho, al presidente Petro le encanta sacar ese tema a colación. Sin embargo, del lado de México es algo que no precisamente les fascine tanto que se ponga la conversación. El presidente Petro estuvo presente en la toma de posición de la presidenta mexicana y también coincidieron en la cumbre del G20 en Brasil. Así que ahora pues tienen este otro encuentro, pero ya más en privado, más en corto, muy breve, pero parece ser que es sustancioso, sobre todo derivado a la coyuntura que se está viviendo en la región y también a nivel internacional. Así que la apuesta es que los dos países continúen fortaleciendo los lazos de cooperación, de inversión y de comercio, para que pues, se siga intensificando esta comunicación política, pero sobre todo en una apuesta de cómo es que van a poder abordar el tema de la migración frente a la deportación masiva que Donald Trump ha amenazado con hacer, y también coordinar esfuerzos para que las autoridades migratorias de México puedan comunicar a la Embajada de México, a la Embajada de Colombia en México sobre algún tipo de detención o cuando no haya un cumplimiento migratorio por parte de los colombianos. Urge ya también pues que hagan un nombramiento de un próximo embajador de Colombia en México. Así que todavía hay temas pendientes, pero se pudo avanzar en otros temas. Sin embargo, algo que yo creo que sale sobrando es utilizar este tipo de visitas para impulsar unos temas de agenda personales o de entintar y volver a hablar de que el neoliberalismo es malo y que el pasado solo había hecho que los gobiernos compraran embajadas lujosísimas. O sea, tanto la presidenta mexicana vive en un palacio, que es un lugar lujosísimo, como el presidente Petro también vive, radica, tiene una oficina en lugares lujosísimos. Entonces me parece que hay cosas que salen sobrando y que deben de enfocarse en lo más relevante para que en verdad se avance en una agenda bilateral y no únicamente abone a la propia agenda de ambos, ya que hay muchas similitudes entre ambos gobiernos, donde inclusive hemos visto
que el tema del crimen organizado que se ha apoderado de México y de Colombia, pues sigue saliendo a la luz los lazos y los vínculos para las campañas del expresidente mexicano y del actual presidente colombiano. Así que hay veces que se trata de ocultar la realidad y de sacar cosas superficiales, pero cuando uno se va al fondo y al detalle, pues uno entiende que hay cosas que a veces a ellos no les conviene que salga a la luz, pero bueno, por el bien de ambos pueblos, esperemos que los lazos continúen fortalecidos y que trabajen en una agenda paralela para ser estos puentes de comunicación entre Washington y la región, porque queda muy claro que con la llegada de Donald Trump, si de por sí con Biden fue una región olvidada, pues con Donald Trump no precisamente va a ser diferente. Sí, es lo que ya se ha ido hablando. Veremos realmente cuáles serán a partir de enero esas políticas de Donald Trump. Muchísimas gracias, Aribel. Hasta luego. Aribel Contreras Suárez, analista de asuntos globales, nos acompañó hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más.